Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta nuestra última clase, perdón, de la semana. Y bueno, pues ya necesitamos un pequeño descanso por el ajetreo que vivimos en estos días. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema que estuvimos abordando en clase pasada. Y ese tema fue sobre, déjenme checar aquí, la definición de oración. Empezamos a ver lo que son las oraciones y vimos también sobre la composición morfológica de las oraciones. Estuvimos viendo eso, vimos qué es una oración, vimos que la oración es pues la unidad mínima de con sentido completo, es decir, de todo aquello, palabras, frases que se encuentran en un párrafo, de todos estos elementos. A eso se refiere la oración. Vimos que se compone de sujeto y predicado básicamente, y a raíz de ahí vimos diferentes compuestos de su morfología. Y hoy vamos a ver cuáles son las clases de oraciones que existen para seguir llevando nuestro tema. Entonces, dentro de las oraciones, obviamente podemos encontrar varias clasificaciones, tenemos varios puntos que podemos abordar y vamos a diferenciarlo en dos grandes grupos. El primer grupo se llama según la intención del hablante, y el otro grupo es según la estructura sintáctica, es decir, según la forma en la que se estructura a lo largo de la oración. Entonces tenemos, para empezar a definir la estructura según la intención del hablante, y aquí existen varios tipos de oraciones que quiero que ustedes hoy comiencen. Si pudieran hacerlo en forma de un cuadro sería muy útil para ustedes. Pueden poner los tipos de oraciones, las características y el ejemplo. Estas son oraciones según la actitud del hablante, es decir, cómo es que la persona que está expresándolas está tratando de decir de demostrar una intención o de tener algo que mostrar a la otra persona. Entonces vamos a comenzar con las oraciones afirmativas o enunciativas. ¿Okay? Esas serían oraciones enunciativas o afirmativas, y estas oraciones son las que transmiten una información. Pueden ser afirmativas o negativas. En este tipo de oraciones las usamos cuando nosotros estamos tratando de decirle a otra persona respecto a una situación, respecto a otra persona, y estamos tratando de vaciar una información. Vuelvo a repetirlo, pueden ser afirmativas o negativas. Por ejemplo, no ha llegado aún. Es una negativa. Alguien debió haberme preguntado, ¿ya llegó María? Y yo le contesté, no ha llegado aún. Esa es la intención de la persona que está hablando, es confirmar, negar que no está pasando, que esa persona no ha llegado ahí. Entonces, esa es su actitud. Tratar de dar esa información, en este caso de negación, para completar ese círculo de comunicación. Después tenemos las oraciones interrogativas. Y estas oraciones interrogativas plantean una pregunta de forma directa o indirecta. Cuando nosotros queremos saber algo, nosotros preguntamos. Siempre que nosotros vamos a preguntar, tenemos que utilizar los signos de interrogación, siempre, y acentuar correctamente cualquiera de las palabras que vamos a utilizar. Si es necesario, recuerden, si es pregunta, ¿qué? Lleva acento en la E. ¿Por qué? Lleva acento en la E. Si tú vas a decir estás, lleva acento en la A. Hay que fijarnos bien, porque un acento puede hacer que nuestro enunciado, que nuestra oración cambie su intención. ¿Ok? Entonces, por eso es que escribimos signo de interrogación al principio, signo de interrogación al final. ¿Por qué en Estados Unidos escriben un solo signo? Porque ellos sí tienen diferentes palabras para distinguir entre un enunciado y una pregunta. Nosotros no. Que lo usamos para pregunta y lo usamos también para justificación o para añadir algo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso necesitamos hacer esa distinción. Y entonces los enunciados, las oraciones interrogativas, sirven para dar respuesta a algo que se está preguntando. Por ejemplo, ¿estás sola? Otra pregunta sería, ¿quieres un pedazo de pastel? Estoy tratando de obtener información, pero a través de una pregunta. ¿Ok? El siguiente tipo de oración serán las oraciones exclamativas.
Este según la intención del hablante, ¿ok? Seguimos en eso. Exclamativas. Y las oraciones exclamativas son las oraciones en las que expresamos con ellas emociones, sentimientos como sorpresa, alegría, euforia, enojo, tristeza, etcétera, etcétera. En las oraciones exclamativas también debemos utilizar los signos de admiración, que son al abrir y al cerrar nuestra oración para indicar que se trata de una situación que sea respecto a nuestras emociones. En este tipo de oraciones exclamativas, lo que tratamos de hacer es precisamente eso, que la otra persona sepa, tenga la información de nuestro estado de ánimo o de la intención de nuestra plática, si se trata para tratar de resaltar algo. Si estuviera escrito, usaríamos, por ejemplo, un plumón para señalar que eso es muy importante. Bueno, algo así pasa en las oraciones exclamativas. Un ejemplo, he aprobado. He aprobado. Espero que eso sea lo que todos digan en este primer parcial. He aprobado. Y eso se está reflejando pues la alegría, ¿no? Y también a lo mejor la sorpresa, porque quizás no había estudiado lo suficiente y ahora ya sabe qué pasó. Entonces, otra oración exclamativa será, ¡qué gran tormenta! Está hablando de su admiración hacia lo que está sucediendo en ese momento y bueno, por eso es que es muy importante utilizar los signos de admiración igual al abrir y al cerrar. Solo en el idioma inglés se escribe el último, el de cerrar, tanto en interrogativa como en exclamativa, porque no es necesario, porque para ellos, ellos sí tienen la forma de distinguir una oración de otra. Vamos al siguiente video para continuar hablando sobre las oraciones según la actitud del hablante.